El diodo Zener, el circuito eléctrico, digamos, el esquema eléctrico o el símbolo eléctrico, mejor dicho, es el que estoy moviendo acá, cualquiera de los tres. No hay que confundirse con el Schottky porque las patitas acá, el otro tiene una patita más, que después cuando lo veamos se van a dar cuenta, con respecto al símbolo del medio. Yo por lo general lo veo siempre así, como el de la izquierda, pero bueno, son las tres formas que se le dibuja. El de la derecha rara vez lo veo, lo he visto, pero bueno, está, es una forma de graficarlo al símbolo. Particularmente el diodo Zener, bueno, o lógicamente es un semiconductor como es el otro diodo, ¿no? La única diferencia es que es un diodo que puede de alguna manera conducir en una polarización inversa, ¿está bien? Más allá de la corriente que uno le inyecte, que obviamente hay que tener cuidado de la corriente porque lo rompemos, porque básicamente no deja de ser un diodo. La, la única diferencia que tiene este con respecto al diodo común es que este diodo está dopado, recuerden cuando hablamos de dopar era meterle impurezas, y cuando hablamos de meter impurezas al diodo de silicio era meterle silicio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del dopaje? Entonces el diodo Zener es un diodo, yo no, la verdad no sé si lo hicieron eh, intencionalmente o fue accidentalmente el descubrimiento de este tipo de diodo. La verdad que nunca lo investigué, pero bueno, en algún momento capaz que lo googleo. Eh, Porque básicamente es lo mismo, pero la única diferencia que le tiene constructiva es que se lo dopó con mayor cantidad de impureza. Digo impureza porque no sé si es silicio o de germanio. Fue intencional. Bueno, puede ser, sí. Yo la verdad que no lo busqué, Alex. La verdad que no lo busqué. Pero sé que el diodo Zener se llama Zener por el flaco que lo descubrió, que era un ingeniero que llamaba Zener, de apellido Zener. Pero no busqué si fue intencional o no, pero bueno, en definitiva, el diodo Zener es un diodo similar al anterior, al que vimos anteriormente, que era para rectificar, recuerden, para rectificar, para filtro, qué sé yo. Vimos varias aplicaciones. El diodo Zener es un diodo muy dopado, en donde cuando lo polarizamos en forma inversa con una tensión adecuada, deja pasar la corriente, revolviendo de vuelta para atrás. En directa, es decir, polarización directa, actúa como un diodo común y corriente. Es un diodo como venimos viendo, deja pasar, denme un toque, que Mariano me está pidiendo emisión, ahí está. En directa deja pasar como un diodo común y corriente, y en inversa no deja pasar hasta que se le inyecta o hasta que se lo somete a una tensión adecuada, y a partir de esa tensión el diodo Zener en inversa también deja pasar. Tiene algunas aplicaciones que ahora la vamos a ver, pero bueno, básicamente esa es la diferencia entre un diodo Zener y un diodo común y corriente. ¿Hasta ahí se entendió? Bárbaro. Acá vamos a ver la, la curva. Fíjense, yo veo poco realmente, pero bueno, porque encima yo agarro, minimizo el PowerPoint para achicarlo y dejar el chat al lado, para que si me escriben, leerlos. Y así que veo poco. Bueno, acá tenemos la curva, fíjense que es muy similar a la curva del diodo común y corriente, de hecho es prácticamente igual. ¿Se acuerdan cuando habíamos hecho las tres aproximaciones? Que habíamos hecho una aproximación que era horizontal y después era una vertical y después le habíamos puesto una recta. Bueno, esto básicamente es la curva final de las tres aproximaciones que vimos con el diodo. Si no se acuerdan, cuando lo estudian lo van a recordar. Aproximaciones matemáticas eran nada más. Bueno, en definitiva, en directa, el diodo, fíjense en que cuando llega casi a un volt, que sería por acá, recuerden que el diodo en directa, cuando lo polarizábamos con 0,7, más o menos 0,6, 0,65 andaba en silicio, ya dejaba pasar corriente, mejor dicho, empezaba a conducir en directa, se actúa como un diodo común y corriente. Ahora, en inversa, fíjense, en inversa, mientras le aplicamos una tensión por debajo a la tensión Zener, a la tensión BZ, todos estos valores que yo estoy pasando mi mouse son valores de tensiones menores, ¿no?
de menores en cuanto al módulo, me refiero. No al símbolo, sino al módulo, el valor de tensión. Cuando vamos a un valor menor a nuestra tensión Zener, nuestro diodo Zener no permite la conducción. No hay conducción, no hay conducción, no hay conducción. Cuando llegamos a nuestra tensión Zener, es decir, vamos a suponer, vamos a darle número, que nuestro diodo Zener es de 5 volt. Bueno, cuando le aplicamos en inversa 5 volt, ahí el tipo empieza a dejar pasar, empieza a conducir. Por debajo de los 5 volt, trabaja como un diodo común y corriente, es decir, no conduce en inversa y sí conduce en directa. Sí conduce en inversa cuando le metemos una tensión igual a la tensión Zener. Fíjense, la característica de este diodo es que más allá de la corriente que esté pasando por dicho diodo, la tensión Zener es constante. Es decir, no importa si es 5, 10, 15 amperes, la tensión Zener es, en este caso, 5 volt. BZ se mantiene constante. O sea que es independiente de la corriente que pase la tensión Zener. Es básicamente un requisito constructivo de cada elemento, ¿no? Es decir, se puede hacer de 4, de 5, de 10, de 100 de tensión Zener, ¿no? De 100 volt. Es decir, depende de cómo se lo construya, es la tensión Zener que va a tener y la corriente, obviamente, que puede circular, porque en definitiva, si nosotros le vamos aumentando la corriente, en algún momento lo vamos a romper. Es lo que habíamos visto, creo que ya lo habíamos hablado en clase en San José, cuando habíamos dicho que pasaba el fenómeno de avalancha, que le hacíamos pasar mayor corriente de la que soportaba y se rompía. Esa básicamente es la explicación de la curva del diodo Zener. Fíjense, en directa es un diodo normal, común y corriente, en donde se le aplica una tensión casi un volt, 0,7, 0,8, empieza a conducir. En inversa, recuerdan lo que era directa e inversa, ¿no? Cuando le entra por acá, está en directa, y cuando le entra por acá, está en inversa. Bueno, bárbaro, genial. En inversa, no conduce en tanto y en cuanto la tensión que yo le estoy aplicando en inversa es menor que la tensión Zener del diodo que compramos, que tenemos o que vamos a colocar. A partir de que le ponemos esa tensión, el diodo empieza a conducir. O sea que en una corriente, en una señal en donde es senoidal, vamos a tener un semiciclo en donde conduce, y si lo calculamos de alguna manera, en el semiciclo inverso también nos va a conducir. ¿Hasta ahí vamos bien? Más, digamos, lo de la curva, más que nada me interesa, no lo que dije recién, porque lo vamos a ver ahora. ¿Se entendió la curva? Para entenderla, ¿cómo la leemos? Mauro, Si alguno hable ahora o calle para siempre, esto es como el matrimonio. por eso justo iba a hablar, mirá. Bueno, ¿Se escucha o no?